Vamos a partir las noticias internacionales con el foco en Argentina. Una delicada situación económica que se agudiza más cuando sabemos que hace poco renunció el ministro de Economía y otros dos funcionarios muy importantes en materia económica. Y hoy en Noticias de Último Minuto, don Libardo, usted nos va a contar de qué se trata, quién es el reemplazo y si va a resolver esta crisis aguda que está viviendo Argentina. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Alfonso. El presidente de Argentina acaba de designar a Silvina Batakis como la nueva ministra de Economía, logrando un consenso que se alcanzó hasta hace una hora atrás. ¿Qué significa el consenso que tuvo el presidente Alberto Fernández? Ponga la atención, Alfonso, a lo siguiente. Después de 4 meses que no se hablaba Alberto Fernández con la vicepresidenta Cristina Fernández, tuvo que llamarla, con lo cual se siente vaciado de poder, para pedirle el visto bueno para que Silvina Batakis fuera nombrada ministra de Economía. Inclusive lo que se pensaba era que mañana podía haber un día feriado bancario, dada el escenario político. Pero no resuelve lo de fondo. Sigue la crisis política en Argentina por lo siguiente. En el Frente de Todos, que es la coalición que gobierna, hay 4 proyectos políticos. Está el de Alberto Fernández, está el de Cristina Fernández de Kirchner, está el de Sergio Massa y está el de los gobernadores peronistas. Ninguno de ellos logra tener una preeminencia. No saben hacia dónde va. Por lo tanto, entonces, esta ministra que la acaban de designar tendrá que plantearle a los argentinos 2 cosas. Primero, el plan económico. Y segundo, si ese plan económico, por ejemplo, asegura cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, de lo que están atentos los mercados mundiales. Ahora, es bien decidido, Libardo, que el presidente Fernández tenga que hablar con la vicepresidenta Fernández para ponerse de acuerdo y llegar a un punto en común. ¿Por qué lo digo? Porque el ministro de Economía renunciado, el señor Guzmán, sale, entre muchas cosas, por las graves diferencias que tenía con esta mujer que está acá, digamos, con la vicepresidenta. Entonces, ¿cómo se gobierna un país que está viviendo, insisto, hay que decirlo, una situación económica muy, muy grave, pero además que tiene un doble liderazgo, bien digo, en un país que necesita un líder y bien potente? Y que no está. No está, el presidente no tiene poder. El presidente de Argentina está vaciado de poder y esa es la gran dificultad. Tanto es así que Martín Guzmán tuvo que renunciar en virtud de lo siguiente. Desde que selló el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el saliente ministro de Economía recibió la andanada pública, no oculta, de Cristina Fernández, que no estuvo de acuerdo. Por lo tanto, uno dice, en Argentina, Cristina no está de acuerdo no solamente con Alberto Fernández, que es la fórmula que ella eligió para gobernar, sino que no está de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, a que tienen que recurrir. Y eso nos lleva de fondo a lo siguiente. El problema de Argentina es un problema estructural. Es una nación que gasta mucho más de lo que ingresa y, por lo tanto, cada vez va a tener más crisis. En los últimos 60 años, Alfonso, Argentina ha hecho 8 planes económicos y todos han salido con crisis. Todos los planes económicos terminan en una crisis. Entonces, esta ministra va a tener 3 tareas. La primera de ellas, estabilizar el dólar. La segunda de ellas, la inflación. Argentina tiene el 60% anualizado de inflación y el riesgo país. Todo esto en medio de un proceso eleccionario que se viene y en medio de una gran pelea en la cúpula de poder. Dejamos a Argentina, que no es menor por lo que están viviendo, y nos vamos a Europa del Este, nos vamos a Ucrania, 130 días. La verdad es que uno no se da cuenta cómo avanza el tiempo, pero para los ucranianos son cifras de muerte, de buscar refugio, de crisis alimentaria. Sigue la guerra en Ucrania y siguen las noticias relacionadas con esto, Libardo. Y sigue Rusia avanzando, ha logrado ya el control de Lugansk, después de haberse tomado durante la mañana de hoy una de las ciudades claves, y con esto el decorado de la escena es lo siguiente. En toda esta región que está en disputa, sigue avanzando con la lógica del desgaste. ¿Qué significa esto? Aniquilar con fuego de artillería, con bombardeos, todo por delante. Y lo que está haciendo Ucrania es intentar, por la parte sur de la nación, particularmente, desarrollar una contraofensiva. Vamos a apoyarnos en los mapas de manera de poder entender cuál ha sido la estrategia que ha empleado en los últimos tiempos la nación de Rusia, que es la invasora. Esta zona está ya totalmente controlada. Lugansk la acaba de tomar el control. Y permítame una pregunta antes de que te siga extendiendo. Cuando Tele 13 estuvo allá, una de las grandes banderas que tenía Ucrania era decir que Lugansk, por ejemplo, solo tenía 1/3 de personal ruso, de personas prorrusas. Ahora ya está ocupada completamente. Está totalmente. Desde ese punto de vista está siendo un éxito lo que está llevando a cabo Putin en ese lugar. En este lugar. Lugansk ya está tomada por Rusia. Le falta completar Donetsk para que las 2 repúblicas autoproclamadas sean ya tomadas finalmente por Rusia.
Y la línea de contraofensiva la están aplicando en esta parte los ucranianos. Y aquí se han concentrado los ataques en las últimas horas, donde lo que está haciendo el ejército ucraniano es contraofensiva, de manera de en posiciones que ya tomaron los rusos, intentar arrebatárselas. Ahora bien, tú tocabas el punto central, y es la tragedia que significa esto. Sí, pues. 16 millones de ucranianos necesitan ayuda humanitaria de manera urgente. Las cifras que dio el presidente Zelensky es que hoy, al día de hoy, 800.000 viviendas han sido destruidas. Entonces, cuando vamos acá a esto, donde se están concentrando los debates, los combates, esto se está vaciando. Esto se está vaciando de los habitantes que estaban acá, en todo en el Donbass, Alfonso. Entonces, nos está llevando a que unos han hecho un desplazamiento hacia el interior, otros han salido fuera del país, e inclusive Rusia tiene un número importante de personas que se han ido allá. La concentración de los combates en las últimas horas es acá. Pero veamos la cara poco grata. Sí, lo que pasa es que tenemos una tercera gráfica, pero vamos a cerrar todo este comentario, Libardo, en los números, ¿no? Tú hablabas de lo que están viviendo los ucranianos. 7.5 millones de ucranianos que están refugiados, 800.000 viviendas destruidas y solo al cierre, como resumen de lo que está ocurriendo, si es que, y esto ya parece una pregunta ya, un anhelo más que una pregunta, si es que realmente hay alguna posibilidad de ver en el futuro un cierre a esto. No hay, y los números duros son los siguientes. 7.200.000 ucranianos han salido al exterior y el desplazamiento interno ya se encamina por los 10 millones de personas. Una tragedia que no tiene solución en el corto plazo, Alfonso. Bueno, dos vistas a dos temas internacionales, uno que está aquí al ladito y el otro que está en Europa del Este, pero que siguen siendo acuciosos y angustiantes. Libardo, muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches, Alfonso.